Bueno, y agradecemos mucho que nos acompañen justamente para hablar de la conmemoración del Día de la Mujer en el contexto actual y del paro nacional de mujeres que está convocado para el próximo 9 de marzo a 3 mujeres que desde su trinchera apoyan la causa feminista. Hablamos de Eunice Rendón, especialista en temas migratorios, de seguridad y prevención del delito, Indira Sandoval, cofundadora de las Constituyentes Feministas, y Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo, Conectadas MX y la red de politólogas. Bienvenidas Muchas gracias por la invitación. a este espacio. Bueno, pues yo arrancaría con la pregunta, ¿ya el paro del 9 de marzo logró su cometido independientemente de lo que suceda el propio 9 de marzo? ¿Ya logró visibilizar lo que era invisible? Que en este caso no solo estaríamos hablando de la violencia contra las mujeres, sino tal y como está planteado el paro, visibilizar el rol, la importancia del rol que juega la mujer en distintos ámbitos de la vida social. ¿Cómo ven? Me parece que el movimiento feminista y el movimiento Hablo de Mujeres ha cumplido un gran objetivo, como es visibilizar el tema. Y en ese sentido, el paro ya ganó, el paro va. Todas las mujeres del país estamos convocadas a parar ese día, a no trabajar, a no comprar, a poder visibilizar el aporte de las mujeres a la vida pública, a la economía familiar como a la economía general del país, pero también el paro sirve para denunciar lo que está pasando, las desigualdades y las violencias. Y yo escuchaba con mucha atención lo que Víctor comentaba de cuántas empresas ya se han sumado, cuántos gobiernos, cuántas dependencias, y la verdad es que me gustaría más bien preguntarles qué harían después del paro. Sí. ¿Cuál es el compromiso de estas empresas, de los medios de comunicación y de los gobiernos después del paro? A nosotros nos gustaría proponer un sello violeta, una certificación para las instituciones, para los medios de comunicación y para todas las dependencias. No sé si pudiéramos visibilizarlo, porque tiene que ver con si tenemos el mismo salario las mujeres y los hombres en esas empresas que hoy se suman a parar. Si tenemos paridad vertical y horizontal en esos espacios que hoy se suman a parar. Si hay protocolos mínimos para atender el acoso o los casos de violencia al interior de esas empresas, de esas dependencias, de esas instituciones. Entonces, un primer tema del paro es que ya se logró visibilizar, pero ¿qué sigue después de esta movilización? Y yo creo que ahí, además de esto que ya se menciona, el paro también o más bien el tema del paro ha visibilizado otras cosas, es decir, cómo la gente no entiende, sí, muchos de los tweets y cosas de verdad no entienden que no entienden. Sí. Entonces, desde los que propusieron, está bien, vamos a apoyar a las mujeres, pero que trabajen horas extras otros días, bueno, que trabajen desde su casa, que también algunos que lo repongan. Oye, bueno, lo de la náhuatl, ¿no? Que luego ya recapacitaron, pero al final sí se les ocurrió sacar un tuit diciendo, bueno, nadie va a venir ese día en apoyo a las mujeres. Y todos estos mensajes creo que también nos hacen ver lo que como sociedad tenemos en un tema que además creo que mucha de la violencia en el mundo tenemos que 1 de cada 3 mujeres ha sido violentada. En México 6 de cada 10 y además otra vez muchas de estas violencias, feminicidios muy relacionadas con las parejas, con la gente más cercana, y creo que también esto es un tema para hacer un llamado al gobierno, por supuesto, porque además no solo estos delitos, sino todos caen en el 95% de los delitos en este país están en la impunidad, solo hay 10% de denuncias, solo el 6% se abre una carpeta de investigación y solamente el 0.02% hay una puesta a disposición. Entonces, creo que eso es un llamado al gobierno, pero también creo que es un llamado a la sociedad misma, porque también culturalmente creo que se ha fomentado el machismo y se ha fomentado esta violencia contra la mujer que desgraciadamente pues ha terminado en estos feminicidios muy graves y muy atroces que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos años. A mí me parece fabuloso el momento que estamos viviendo por la capacidad que hemos tenido como sociedad, como mujeres organizadas desde distintas trincheras del feminismo, de darle visibilidad a las violencias cotidianas. Yo creo que es un ya basta el paro, es un ya basta la marcha del 8, es un ya basta la cadena feminista, ya basta de las violencias cotidianas. No es posible que las mujeres salgamos a la calle con miedo, estemos en nuestras casas con miedo, vayamos a la escuela con miedo, estemos en internet con miedo, porque es un espacio, es el nuevo espacio público de nuestro tiempo donde también se refleja la violencia. Y creo que es muy importante también ubicar el debate del paro y las manifestaciones en el contexto internacional. Claro. Para aquellas personas que piensan que la marcha del 9 va en contra del gobierno mexicano y en contra de los mexicanos,
les tengo una mala noticia. Los paros, las marchas y las voces de las mujeres tienen miles de años expresándose. Lo que es novedoso es que se le esté dando la visibilidad que tiene hoy. Y los paros se han dado en el mundo desde hace mucho tiempo. Las irlandesas han sido las predecesoras de el paro a nivel mundial desde la década de los 70 y han sido los últimos años, yo diría desde el 2016 fue un año muy importante. La llegada de Trump fue un detonador en la agenda de género por el costo que sus políticas de gobierno ha tenido para la defensa de los derechos de las mujeres a nivel global. Y 2016, 17 y 18 han sido años en los que prácticamente todos los países, no todos, pero posiblemente 2 o 3 partes de los países de Naciones Unidas, las mujeres se han manifestado y han hecho un paro. Es novedoso para nosotras y nosotros en México por la magnitud que tiene, pero bueno, el hashtag nosotras paramos y si no nos quieren, pues tampoco produzcan con nosotras, ¿no? Ha tenido un peso enorme. Entonces esto tiene un impacto global, no llega solamente por la ocurrencia, como piensan algunas personas, de un grupo de mujeres. No, somos las mujeres en el mundo, desde todas las perspectivas, centro, izquierda, derecha, arriba, abajo, que estamos diciendo ya basta. La violencia nos toca a todas, independientemente de nuestra afiliación política, partidista, identitaria, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante, porque el 9M ya se ganó. Es decir, ya están ahí las muestras de que se están sumando muchísimas organizaciones, empresas, universidades. Pero me queda la impresión de que el reto ahora viene es el 10M, el 11M, el 12M, es decir, asegurarse que de aquí se desprendan verdaderos cambios en políticas públicas, cambios culturales. Y ese es el objetivo. Se requieren cambios estructurales y una política de Estado. Y por una política de Estado debemos comprender la corresponsabilidad del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y en todos los niveles, municipal y estatal, porque ha habido quien ha creído conveniente que el blanco sea el presidente de la República. Si bien es el jefe de Estado y el principal encargado, ¿qué están haciendo los gobernadores? ¿Qué están haciendo las presidencias municipales? ¿Qué se están haciendo en los congresos locales? Y es muy importante también ponerle un alto a la violencia institucional. Desde 2018, las constituyentes CDMX feministas hemos pugnado por una iniciativa que tenga como consecuencia hacer requisito obligatorio no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor por razones de género, no ser acosador sexual, como un requisito para formar parte, para tener un cargo de elección, de designación o de concurso. Y me parece que esto también tendría que ir a la iniciativa privada, en el tema contractual. Para que pueda ser parte de nuestra empresa, el 10M, el 11M, el 12M y todo lo que sigue, debemos terminar por encubrir acosadores. Debemos tener estancias infantiles, lactarios, eliminar la brecha salarial. Debemos tener temas. Y el gobierno, a mí me gustaría hacer 3 propuestas muy concretas para el presidente de la República. En principio, que incorpore a la lucha contra el huachicol, a la lucha contra el narcotráfico, una lucha frontal y decidida a la impunidad. Que le dé el mismo peso en esta agenda de gobierno a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y así como se está atendiendo el tema del coronavirus, rapidísimo, protocolos, prevención, todo mundo alerta, además, así se debe atender la alerta de género. Así con esa prontitud, con esa rapidez, con esa emergencia, porque la impunidad ha cobrado más vidas. Si todo el mundo se espanta de que el coronavirus, y invito a que no caigamos en pánico y que no nos distraigamos, ¿por qué no nos causa el mismo efecto de la emergencia nacional 10 asesinatos al día de mujeres? Entonces, acciones concretas, un día a la semana en la mañanera, para dar seguimiento, avance y evaluación de las acciones, que incorpore el tema no solo a las mujeres y a la CONAVIM, sino al Sistema Nacional de Seguridad, porque es un tema de emergencia nacional, y que, bueno, en el tema de sus prioridades en el gobierno se ven reflejadas en el presupuesto. Debemos salir del anexo 13 para estar como forma primordial en el presupuesto general. Y yo creo que tiene que ir más allá de la seguridad, tiene que ser realmente una estrategia integral, holística, en la que cada quien participe desde su trinchera, ahora sí, a reducir esta violencia de género. Pero además creo algo importante
importante mencionar que no se politice, porque también entre que se suben unos y quieren hacerlo parecer su causa y entonces otros atacan, este no es un tema de izquierdas o derechas o de ningún partido, finalmente es para todos aquellos que nos indigne lo que está pasando en el país, se puedan unir a este tipo de movimientos y este tipo, ahora sí que de expresiones para estar en contra de toda violencia contra mujer. Estamos viendo también que es un tema que toca muchas aristas, más de 25,000 niños en la última década han quedado sin su madre por feminicidio, en fin, y repito el tema cultural, porque verdad, a mí y seguramente ustedes más, en el Twitter una serie de insultos, es decir, me ponía uno, pues no importa que no estén las mujeres, al fin el taquero es hombre, el taxista es hombre, o sea, sin mujeres está todo perfecto. Entonces, realmente sí hay una cultura y hay una percepción machista en este país con la que hemos crecido. Por eso creo que algo muy importante que se mencionaba acá es el decálogo que nos mostraba el presidente, por ejemplo, que fue muy hechizo, muy al vapor. O sea, creo que no podemos tener ese tipo de acciones. Y creo que lo peor no fue que el presidente en ese momento se le ocurrió decir esas 10 acciones, sino que después al gobierno se le ocurrió ponerlo en un decálogo formal que todas las instituciones lo retuitearon y lo sacaron, cuando la verdad era lo mismo dicho en muchas formas y sin ninguna palabra clave de política, ¿no? Sí, pero no tenía ninguna acciones. cuestión de política pública, por ejemplo, que es lo que esperamos en un tema tan grave como este, ¿no? Y me parece que es muy importante también poner sobre la mesa el costo que el machismo tiene para el país. De acuerdo a cifras de Forbes, el machismo le cuesta a México 1.400 millones de dólares al año. Hemos hablado del costo que tiene la violencia feminicida, el costo que tiene en el Producto Interno Bruto, el costo que la violencia a nivel global tiene. Por ejemplo, hay una cifra impactante que es que la violencia contra las mujeres y los niños le cuesta a la economía mundial más de 8 billones de dólares al año. Que es una cifra que supera el costo de las muertes provocadas por las guerras. O sea, estamos hablando de una guerra declarada en contra del 51% de la población del planeta y la vemos como temas aislados y se sigue pensando que las mujeres que nos expresamos somos un grupo de mujeres que simplemente queremos hacerlo evidente. Yo creo que hay que empezar a hablar del costo que el machismo institucional y el machismo cultural tiene en la repetición, perpetuación y profundización de la violencia de género. Y no lo hemos puesto sobre la mesa y es igual de importante. Yo diría, no solo qué sigue después del 7, del 8, del 9 de marzo. Mi propuesta concreta sería, dejemos de hablar de la violencia en marzo. Es un tema que debería de cruzar la agenda de los medios, de la política pública, de las empresas, 365 días del año, no en el mes de la mujer o en noviembre, cuando es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Es un tema permanente de la agenda y debemos empezar a ver los problemas, como se ha dicho aquí, la seguridad. Todas las políticas públicas deben estar cruzadas por esta agenda de género y no se debe hablar solo, insisto, en marzo, en una coyuntura. Porque además, perdón, no somos un tema, somos la mitad de la población, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, ¿qué otras instituciones verían que son también responsables? O sea, porque va quedando cada vez más claro lo que tiene que hacerse desde el punto de vista de una política de Estado y de todos los que forman parte, digamos, de ese andamiaje. Pero además del Estado hay una serie de otras instituciones que justamente alrededor de lo que hablas tienen una importancia fundamental. Por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, las escuelas, ¿no? O sea, y ahí, en muchos de estos casos, pues no hay posibilidad de pedir rendición de cuentas sobre este tipo de hábitos, de conductas, de sistemas que hacen que también se perpetúen ciertas prácticas, ¿no? A mí me parece que ahí juegan un papel fundamental los medios de comunicación, porque nos ha ayudado no solamente a visibilizar el tema, sino también es cómo lo colocamos y cómo reconocemos a los medios de comunicación como un catalizador de información hacia la sociedad, porque la insensibilización o la naturalización de la violencia también es cómplice. Es decir, los silencios matan. La complicidad de transmitir de una forma no adecuada la información también contribuye
a naturalizar. Y es un gran mensaje de impunidad a los agresores. Y por supuesto otros aparatos fácticos como el tema de las estructuras religiosas y demás. Pero me gustaría seguir colocando en el tema a favor y hablarle el día de hoy a la ausencia en temas que no han quedado claros en el tema del paro. Es decir, tú, mujer, el día del paro, ¿qué puedes hacer? No trabajar, y trabajar implica todo lo que hacemos todos los días y no tenemos remuneración. El trabajo doméstico. Es trabajo doméstico, el tema de cuidados, el tema de crianza, los temas de compras. ¿Y qué puedo hacer yo si no puedo parar? Porque también hay que entender que el sistema genera condiciones de precarización que no nos permite a todas parar. Portar un distintivo, por ejemplo. Y vernos en la marcha el 8 de marzo a las 2 de la tarde en el Monumento a la Madre al Zócalo. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Vemos en la Academia Feminista el 7, por favor, en el centro también y en 33 ciudades de 27 estados. Busquen por el hashtag en qué ciudad se van a manifestar, porque es una expresión también de las múltiples voces de mujeres y feministas que tienen que decir ya basta. Se nos acabó el tiempo. Pensábamos que con 15 minutos nos iba a alcanzar. Y la verdad Vemos es que no. no basta. Realmente esto es algo que se tendría que ver a media hora, 40 minutos. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Nos quedamos con una pregunta que ahí está en el aire de qué papel tenemos que jugar los hombres. Ahí la platicamos al final, fuera del aire. Y si me permite lo puedo poner ahí en las redes sociales para platicar un poquito sobre esto ahí. Pero esta es su casa y aquí las vemos otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.